Estamos viendo algo ahí. Busque, por favor, su Biblia en Hechos, capítulo 10. Vamos a ver el versículo 34. Deberíamos de estar viendo la parte que se llama la predicación de Pedro a los gentiles, que incluye los versículos de 33 al 48, pero creo que vamos a ver unos versículos antes, después ahí, pero vamos a tomar ese de base ahorita. Hechos 10, 34. Si lo tiene, mi hermano, se pone de pie. Si se siente mal, entonces ahí sentadito lo puede leer. Lo importante es que lo hagamos en reverencia a Dios. ¿Lo tiene, mi hermano? Mire lo que dice la palabra de Dios. 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición que nos das de estar reunidos, Señor, en tu casa. Te suplicamos que nos bendiga, Señor, que tu palabra pueda hablarnos, Dios, puede edificarnos, puede exhortarnos, consolarnos, pueda enseñarnos, Dios, las cosas que debemos aprender para nuestra vida y ponerla en práctica. Bendice a los hermanos, Padre, que están en alguna necesidad, aquellos que vienen con algún tipo de situación difícil, mi Dios, que tu misericordia y tu gracia no se aparten de su vida, y si hay un poder ahí grande para hacer un milagro, Dios, solamente tú puedes hacerlo, y oramos para que te manifiestes, Señor. Por los enfermos también oramos, Padre, para que tú tengas misericordia. Bendícenos esta noche, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. Estamos aprendiendo del libro de los Hechos. Fíjese que, perdone que me está costando un poquito agarrar el hilo de la predicación, porque es bien difícil, hermano. Yo quiero que usted aprenda algo sobre lo que me pasa a mí. Yo realmente me encanta leer la Biblia, pero cuando estoy aquí tengo un montón de cosas que hacer y a veces no me puedo meter en el texto como yo quiero. Y yo mismo me juzgo, me siento mal a veces que no lo hago bien y le pido a Dios que me ayude, ¿verdad? Y en eso estamos. Entonces, si usted puede leerlo en su casa, léalo despacio y nosotros vamos a trabajar sobre ese capítulo, el capítulo 10. Lo que trata es el capítulo 10, los versículos del 1 al 8, del 1 al 8 lo hemos visto, que es la visión de Cornelio, cómo Dios prepara el corazón de un hombre gentil, temeroso de Dios, para recibir la palabra de Dios. Y es lo que le dijimos que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, no es el acto cuando usted hace una profesión de fe, es que Dios nos ha preparado el corazón. Dios nos ha ido llamando. De hecho, fíjese que yo siempre estaba en La Palma y le estaba diciendo a las señoras allá que trajeran a sus hijos, porque los hermanos van con el camión allá y a veces solo vienen uno, no viene nadie. Entonces yo le digo, mire, esos niños que están ahí, ahorita les encanta ir a Jesús, se gozan estar en la iglesia. Ellos vienen, no se han fijado sus niños se gozan más que ustedes a veces en la iglesia y están contentos. Y le digo, ¿sabe por qué se gozan? Porque están en un momento de inocencia. Ellos están recibiendo de Jesús y les agrada, pero va a llegar un momento que va a entrar pecado en su vida, cuando ya están jóvenes y ya no les gusta Jesús. Usted los trae a la iglesia y dice, no, ya no. ¿Por qué? Porque están en pecado y así, o no les ha pasado así a ustedes. Cuando su mamá los trae a la iglesia, nos trae así como que no quiero ir, porque hay pecado. Entonces, el momento en el cual usted puede sembrar en ellos es en el tiempo que están pequeñitos. Yo les digo, llévelos a la iglesia, ahí van a aprender, van a crecer cuando tengan situación. Lo mismo le pasó a Cornelio. Dios preparó su corazón y este hombre estaba en ese momento orándole a Dios y Dios le responde por medio de la visión. Después vimos el versículo 9:16, la visión de Pedro. ¿Qué pasaba con Pedro? Dios preparó el corazón de Pedro y le dio una visión para quitar todas esas tradiciones que tenía y prejuicios que tenía contra los gentiles, porque los judíos no pueden tener una relación con los gentiles. A pesar de que hay gentiles que se meten al judaísmo como prosélitos, ellos no pueden tener una relación con él. De hecho, no comen con los gentiles, y es bien feo eso, porque en el judaísmo ellos tienen una ideología de exclusivismo, no se meten. En el capítulo de Gálatas vemos que Pedro estaba comiendo con los gentiles y cuando vienen unos de Jerusalén, él dice, no, se aparta y empiezan a hacer esas cosas, y donde le confronta a Pablo, le dice, si tú siendo judío comes con los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, algo incongruente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mostró una visión para que cambiara eso, de que Dios estaba escogiendo a los gentiles. Del versículo del 21 al 23 vemos el encuentro de Pedro con los enviados de Cornelio. Cuando Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor, vienen las personas y lo buscan, y él empieza a entender y dice, entonces esa visión que vi es porque Dios me está preparando para llevar el mensaje a los gentiles. En los versículos, oiga bien, del 24 al 33 que tuvimos que ver la vez pasada, es el encuentro de Pedro con Cornelio y los invitados de Cornelio. Ahí nos quedamos. ¿Qué estaba pasando ahí? Si quieren, leamos eso, por favor, del 24 al 33 para que agarremos la idea. Y después nos vamos a sacar hasta el 33. Miren lo que dice.
Del 24, al otro día entraron en Cesarea, ya iba Pedro con los invitados que fueron a buscar donde estaba allá en Jope. 24, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí aprendimos algo bien interesante, mi hermano. Pedro se llevó unos testigos de allá de Jope y dijo, hey, acompáñenme. ¿Por qué le iban a acompañar? ¿Para qué necesito ser testigo? Va, imagínense. Cuando a veces yo voy, imagínense que yo vaya, por ejemplo, hace poco me invitaron unos compañeros que tenía, yo estudié en el Ernesto Salamanca, tercer ciclo, y de repente me encuentra una compañera por ahí, me dice, hey, ¿cómo estás? Nos estamos reuniendo y todo eso, y uno no sabe cómo están los compañeros, ¿ve? Pero uno va a la iglesia, imagínate que de repente aparece una foto mía, aparece unas cervezas por ahí, pues sí, porque, o sea, no todos son convertidos, algunos, gracias a Dios, sí. Pero imagínese que usted dice, hermano Monteroso estaba tomando. Entonces le digo, mire, no tomen foto, va, porque, o no tomen foto con cerveza. Estaba otra hermana ahí que los tapó. Pero posiblemente ande una foto conmigo, donde está ¿cómo se llama? En la mesa con las cervezas ahí. Pero yo lo que hago es, trato de guardarme, o sea, trato de apartar esas cosas. Lo mismo hizo Pedro. ¿Qué hizo? Me voy a dar unos testigos. ¿Por qué? Porque donde voy a ir, eso me va a traer problemas. Y se llevó unos testigos. Y oiga bien, Pedro se llevó testigos, pero Cornelio llamó personas a invitarlas a que escucharan el mensaje que Pedro les iba a dar. Y esto nos deja una lección, porque nosotros, mi hermano, cuando conocemos de Cristo, tenemos que invitar a las personas que están a nuestro alrededor para que vengan a Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros de evangelizar primero? Según usted, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos primero? Dios es primero, es prioridad, ¿verdad? Pero ¿cuál es el primer ministerio que Dios nos da? Sí, porque si usted viene a la iglesia y viene a evangelizar aquí, le va a pasar algo, lo que nos pasa a muchos de nosotros. Venimos a la iglesia, somos grandes servidores, pero nuestra familia anda mal, nuestros hijos se pierden. Y a veces uno no entiende esas cosas. Oiga esto, aquí en la iglesia la responsabilidad es de Dios. Dios es el que va a levantar siervos y va a poder llevar el mensaje, pero en la casa a lo mejor solo nosotros podemos alcanzar a familiares o a otras personas que se vuelven duras. Y eso me pasa a mí allá en Estados Unidos. A mi mamá a veces están las predicaciones y cuando a ella no le gusta algo, mi papá me contaba, se levanta y se va al culto. Y se enojada pues. Pero cuando yo llego allá y le veo actitudes, yo le digo, mamá, eso no está bien. Por eso es que tengo un gran conflicto. Pero ¿quién más puede llegar a mi mamá? O sea, mis hermanos conocen de Dios, pero no conocen como deberían de Dios. Entonces yo le digo, mamá, porque a veces vamos al supermercado, ¿va? Y ella, no, que aquí, que esto, tienen que ver porque me están cobrando de más. A veces no es así como, mire, los ancianitos a veces nos equivocamos, ¿va? No vemos bien las cuentas, y ella se pone a pelear, y uno todo achicado ahí, ¿va? Y más que los gringos, y uno dice, mamá, pero no, eso no es así, o sea, usted es cristiana, no debe pelear, hable de otra manera. Mire, hermano, se vuelve un conflicto. Pero ¿qué pasa? Al principio mi mamá enojada conmigo, ahora ya me respeto un poquito. Mira ahí qué dice la Biblia de aquello, ¿qué decís vos? No me hace caso, ¿va? Pero me pregunta. Entonces hay cosas que solo uno puede llegar a su familia y hay que tener un poco de sabiduría y tacto para hacerlo. Mira lo que dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Lo que está haciendo Cornelio es una reverencia porque él es un gentil romano que tenía adoración para los dioses. Y el Pedro, obviamente, el ángel le dice, manda a llamar a Pedro y este es un siervo de Dios, yo lo voy a adorar. Ahora, ¿es correcto hacer ese tipo de oración? No, ¿verdad? Fíjese que nosotros inconscientemente adoramos muchas veces a los siervos, a los que están aquí. Y uno tiene que entender una cosa, hermano. Uno tiene autoridad cuando camina en la guía de Dios y en los dones y en el rol que Dios le da en la iglesia. Por ejemplo, si Dios pone a nuestro pastor acá, usted va a respetar a nuestro pastor, porque está hablando en autoridad de Dios, pero no tampoco lo va a idolatrar, porque él es un hombre y comete errores como todos nosotros. En la autoridad de Dios tiene que ser. Mire lo que le dice Pedro en el 26, más Pedro le dijo, levántate, diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Mira el 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese problema de los judíos de mezclarse con los gentiles, eso es increíble, hermano. Yo le mencionaba la vez pasada, no sé si lo expliqué bien. En el templo, cuando Herodes lo construyó, el templo tenía unas gradas y habían unos muros ahí y habían rótulos que en latín y en griego que decía, ningún gentil debe traspasar, ¿cómo se llama? Y si pasa, la muerte le espera. No permitían que entraran, no se mezclaban.
Era, ¿cómo se llama? Unas paredes, unos muros que se habían creado. Es como dijera, ellos sabían que Dios iba a salvar a los gentiles, pero ellos no los toleraban. ¿Por qué? Porque ellos comían cosas inmundas. Ellos tenían prácticas que para los judíos eran prohibidas, pero ellos habían mezclado la parte de las leyes de hombre con la ley de Dios. Dios, oiga bien, le dijo que no se mezclaran con las naciones paganas, ¿pero para qué? Para no contaminarse con el pecado. Pero ellos eran un reino de sacerdotes para llevar el evangelio. Y así debemos ser nosotros, hermanos. Yo, por ejemplo, yo estoy fallando en ese sentido, porque yo en Estados Unidos debería de estar evangelizando más de lo que lo hago. Pero no encuentro, hermano, no encuentro. No he encontrado, y a veces creo que Dios está tratando conmigo porque no me abre campo y hay un montón de necesidad. Imagínese que usted se va para allá y se va a congregar y usted va a ver que no le van a predicar la palabra y usted va con la Biblia y la gente solo va a escuchar alabanza, una predicación bien light, no se mete mucho en la palabra y uno se queda un poco seco. Y hay necesidad de eso. No le digo que en todas partes, pero en la mayoría así pasa. Entonces mire lo que dice el versículo 29. Por lo cual, dice, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Pedro estaba enojado, fíjate. ¿Por qué me has hecho venir? Tenía un público para predicar y estaba enojado, porque esa frase significa que él estaba un poco renuente. Mira el 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Algo interesante cuando usted lee esto, mire, se va a notar que estos eventos que se repiten aquí, se repiten a cada rato. Pero ¿sabe por qué se repiten? Porque el escritor de Hechos es un gentil. ¿Cómo se llama? El escritor de Hechos, ¿quién es? El doctor Lucas. Y el doctor Lucas escribe un evangelio ¿para quién? Para todo el mundo. Entonces él lo que quiere decir, vuelve a repetir las cosas para decir, hey, Dios ha cambiado y Dios quiere, y un ángel mandó a Cornelio a decirle de que el evangelio iba a entrar para los gentiles. Lo que está haciendo Lucas es repitiendo, ¿por qué? Porque él es un gentil y quiere que el evangelio llegue a todos los gentiles. Y mire el versículo 34, ahí vamos a trabajar. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Oiga bien, el pensamiento teológico de ese tiempo de los judíos era no que los gentiles no iban a entrar, sino que iban a entrar por medio de convertirse al judaísmo. Los judíos no querían a los gentiles y ellos pensaban de que Dios los había escogido, lo que explicó el pastor ayer. ¿Quiénes vinieron ayer? De los pactos que hizo, pacto con Noé, pacto mosaico, pacto abrámico, pacto mosaico, el pacto davídico, correcto. Todos esos pactos hablaban de que Dios había escogido a Israel para derramar ahí su plan de redención y de ahí venía el Mesías. Pero oiga bien, esto les dio un sentido de exclusivismo y ellos no querían tener nada con los gentiles. Y ellos decían, para que se conviertan, los gentiles tienen que ser primero convertidos al judaísmo. Y esto es importante porque de aquí, en el capítulo 11, vamos a ver cómo confrontan a Pedro cuando dice, mira, ¿por qué te fuiste a meter a la casa de un gentil? Y en el capítulo 15, hermano, oiga bien, es el primer concilio de la iglesia. Los concilios suceden cuando hay confrontamientos doctrinales. Y ahí le dicen, bueno, vamos a ver, Pablo ya fue a predicar por toda Asia Menor y anda haciendo iglesia, pero él está enseñando que los gentiles pueden entrar a la salvación sin ser judíos. Y estaban los judíos de fariseos que eran recalcitrantes. No, hay que convertirlo. Por eso ese concilio se hace para que se norme de cómo tiene que ser la salvación. Entonces, hace Dios acepción de personas. Busque por favor un versículo, Deuteronomio 10:17, búsquelo por favor ahí. Deuteronomio 10:17. En ese pasaje Dios dice que lo que demanda a su pueblo es que le amen, que le respeten, que le tengan sus estatutos, que guarden sus estatutos. Y Él enseña, oiga bien, en ese pasaje el principio que Él no hace sección de personas. Deuteronomio 10:17, mire lo que dice. ¿Lo tiene, mi hermano?
porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, dioses pequeños porque no existen más dioses que solamente Dios, Señor de señores, Señor, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Lo que está diciendo ahí es que Dios es un Dios justo, y aquí viene algo interesante. ¿Será que Dios nos escoge a nosotros? Imagínense lo que estamos en la iglesia, por ejemplo, aquí hay personas, ya les dije la vez pasada que tenemos un diccionario cada uno de nosotros. Y yo le estoy diciendo la palabra, porque es lo que yo he leído, lo que yo he aprendido. Pero usted dice, no, a mí no me han enseñado así. Porque usted tiene información en su cabeza y usted lo filtra y usted va a ver las cosas de acuerdo a lo que usted ha aprendido. Entonces, cuando los judíos veían este pasaje que Dios no hace acepción de personas, decía, no, lo vamos a convertir al judaísmo. Lo que está enseñando el pasaje es que Dios, toda la humanidad, entra en la salvación para Él. Dios no hace excepción de personas. Lo que Dios hizo es agarrar a su pueblo Israel para que llevaran el mensaje a las naciones. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se quedaron en las leyes ceremoniales, ¿verdad? Que decían que no debían contaminarse con los animales inmundos, y los gentiles sí lo hacían, y por eso se separaban de ellos y no podían relacionarse con ellos. Pero Dios, mi hermano, oiga bien, en su justicia, nadie en este mundo está apartado del plan de salvación. Y esto es importante que lo entienda. Porque muchas veces nosotros, cuando vamos allá afuera, en vez de ser, ¿cómo se llama?, hermanos con las demás denominaciones, a pelear vamos. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Por eso les conté la vez pasada que fuimos a un velorio y nosotros entramos al velorio y ahí están los católicos, que oren ellos, que hagan su rezo. Y después entramos nosotros. Y yo me quedo preguntando, ¿y por qué somos así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos barreras en nuestra cabeza? Doctrinales, hermano. La característica principal que tiene que haber en nosotros, menos si usted es un cristiano maduro, es el amor. ¿Para qué va a ir a pelear? O sea, mire, a veces uno viene y dice, mire que aquel está en pecado. Yo a veces me fijo en eso. A veces entre nosotros mismos nos juzgamos porque andamos pecando. Le voy a decir algo. Cuando nosotros estamos en Cristo y vemos un hermano que peca, es cierto, andaba mal. Y a veces hay que poner en disciplina. Pero a veces, hermano, ese hermano con esos pecados que ha cometido puede recapacitar y puede ser mejor cristiano que nosotros después. ¿O no les ha pasado así a ustedes? Nunca han sentido que Dios les ha perdonado de algo a ustedes. El Salmo 32 me encanta, ¿sabe por qué? Porque cuando yo estoy allá, yo siento que peco contra Dios. Y cuando leo ese Salmo, me acuerdo de David. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Se había acostado con la mujer del general. Había mandado a matar al esposo de la mujer del general. Y él dice, bienaventurado el hombre. Y David tenía una devoción por Dios a tal punto que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, un adúltero y asesino. Usted no es adúltero y asesino. Ese es el problema a veces por lo cual nos creemos más que aquellos que han pecado. Pero no debería de ser así. Porque en Dios todos tenemos un proceso ¿cómo se llama?, de perfeccionamiento y de madurez. Mire el versículo 35, por favor, regrese a Hechos 10, 35. Dios no hace excepción de personas, pero ¿qué pasa? ¿Qué tipo de personas Él escoge? Mire lo que dice el 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pregunto yo, ¿hay personas justas? Fíjese que la Biblia dice, busquen Romanos 10, por favor, Romanos 3:10. Vamos a ver si hay personas que son justas aquí en la tierra. Ahí dice en el versículo 35 que Dios se agrada, sino que en toda nación se agrada el hombre que teme y hace justicia. Vamos a ver qué tipo de justicia es el que hace. La Biblia nos enseña, mi hermano, que en la tierra aquí no hay nadie que sea justo, no hay ni un hombre que sea justo. Mire lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces pregunto yo, ¿cómo es que si la Biblia dice que no hay un justo, por qué le dice a este Cornelio que es hombre justo y que es temeroso de Dios o que se agrada de los que son justos? Oiga esto, en el sentido de perfección, todos somos pecadores. Todos fallamos, todos aquí dice que no hay justo ni uno. Por eso es necesario que Cristo venga a salvarnos, porque nuestra justicia y nuestras obras no nos alcanzan. Y ponga atención, por favor, métase un poquito en la salvación, hermano, en los conceptos de la salvación. Porque cuando usted tiene el concepto que usted obtiene la salvación por sus obras, usted tiene un conflicto en usted.
Porque, ¿qué pasa cuando usted peca? ¿Qué me pasa a mí cuando voy a ese país y Dios me saca de aquí de estar en comunión con Él y voy a ese lugar? No, hombre, yo caigo en pecado. O sea, no es que yo ande haciendo cosas malas, pero cuando uno está metido en las cosas de Dios, uno sabe cuando anda mal. Es como los hermanos que se van de la iglesia, hermano. Yo les he contado, yo me he encontrado un montón de hermanos allá que andan mal porque se han alejado de Dios. Y nosotros a veces no tenemos el amor para ir a buscarlos allá afuera. Yo me los encuentro, y yo trato la manera de motivarlos, pero yo no estoy todo el tiempo. O sea, cuando yo los encuentro, yo les confronto. Ahora, cuando nosotros venimos acá, oiga bien, usted tiene que entender que no somos justos perfectos, sino que lo bueno que hacemos es porque Dios desarrolla en nosotros la perfección o la santidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién se le llama justos en la Biblia? Busque Génesis 6:9, por favor. Vamos a ver si dice Romanos que no hay justo ni a un uno. En otros pasajes dice que hay hombres justos. Búsquelo, por favor. Vamos a ver qué dice Génesis 6:9. ¿De qué justicia está hablando? ¿Lo tiene, mi hermano? Mire, estas son las generaciones de Noé. ¿Varón qué dice ahí? Justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Pregunto yo, ¿era justo Noé? ¿Sabía usted que cuando Noé salió del arca se puso borracho? Noé puso bolo. Noé salió del arca y fue voy a hacer mi matita de uva. Y Noé las comió así, las fue a fermentar y puso bolo. Y no por eso los hijos tuvieron pecado del de campo, que estando bolo lo vieron la desnudez y ahí fue el pecado de ellos. Y Sem no hizo eso, ni Jafet lo taparon, pero Can sí tuvo ese problema. Ahora, ¿por qué le dice la Biblia que es justo? Porque dentro de lo que conocemos de Dios, aunque no tengamos mucha luz del Evangelio, hay hombres, mi hermano, que en su conciencia y lo que encuentran de Dios en la revelación natural o lo que Dios les ha dicho, ellos tratan de caminar con Dios. A eso Dios le llama justo. Y si lo aplicamos a nosotros, aquí en la iglesia hay personas que son más justos que otros hermanos, porque hacen las cosas mejor que otros. Por ejemplo, hay hermanos que les cuesta un poquito meterse a la santidad de Dios o a la perfección, y hay hermanos que les es fácil. Y yo siempre digo esto, hermano, yo tengo a mi hermano Arnoldo que está allá, y a veces los hermanos, no, que hermano, que vos lo que no es que, y le digo yo, ve el trasfondo, en el punto, hermano, si él se ha criado ahí. Si ese hermano desde chiquito ahí anda y las malas palabras y todo eso, ¿y cómo le vamos a exigir que venga acá y que venga puro y que no ande pecando? Allá me lo encontré bolo. Pues sí, porque es su trasfondo. Usted, gracias a Dios, y yo no hemos venido de una vida así. Y mire, y hay testimonios aquí. Nosotros el sábado escuchamos uno con un hermano que uno se queda así. Yo le digo a los hermanos, jamás juzgue a un hermano por el pasado de donde Dios lo ha sacado, porque somos buenos para eso. No, que él ha sido bolo, que no sé qué, que no, pues sí, pero lo que usted tiene que ver es lo que Dios va a hacer en él. Entonces, la justicia es, cuando dice que es justo, regrese por favor a Hechos, está hablando de que esas personas, en la medida que puede, ellos tratan la manera de agradar a Dios, como en el caso de Job. Regrese por favor a Hechos, vamos a ver versículos 36, versículos 10:36 de Hechos. El 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Lo primero que Pedro hace cuando al predicar la palabra empieza a hablar del evangelio, cómo se dio en la región de Israel, en la región de Judea, en la región de Galilea. Le voy a explicar algo. Cuando usted vaya a evangelizar, hermano, no vaya a hacer profesiones de fe, vaya a predicar el evangelio. Eso no nos enseñaban antes y hay que ser honestos. Antes nos decían, vaya 5 minutos con él, si no quiere nada, váyase con el otro. ¿No se acuerda usted? Así nos enseñaban. Pero yo, como soy un poco metido, yo me ponía a ver y yo decía, en Hechos, en los evangelios, pero Jesús nunca hizo eso. Es más, Jesús, cuando veía la multitud de gente, daba la vuelta en Lucas 14:25, dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su hermano, a su padre, no puede ser mi discípulo. Fíjese que pone barrera. Nosotros cuando vamos afuera lo que tiene que hacer es hablar del evangelio, vaya a hablar de Jesús, y para hablar de Jesús tiene que conocer el evangelio, hermano. Lea la Biblia. Aquí está hablando un evangelio de paz. ¿Por qué es un evangelio de paz, hermano?
¿Sabía usted, oiga bien, que cuando nosotros venimos a Cristo, antes de estar en Cristo, nosotros somos enemigos de Dios? La gente no entiende eso. La gente dice, yo amo a Dios, yo estoy bien con Dios. Y yo siempre confronto, usted no ama a Dios. Eso es mentira. Yo, mire, los de La Palma que me perdonen, pero a veces me agarro un celo que me pongo a predicarle y vamos a hablar del amor de Dios y le digo yo, mire, si no amamos a Dios, somos hipócritas. O sea, el amor de Dios no es que usted diga que le ama, el amor de Dios es cuando usted viene a Cristo y lo recibe, lo que dice Juan 3:19-20, la luz vino al mundo, Jesús viene a nosotros con su amor, su gracia, con su paz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque nos gusta el pecado, sus obras son malas, y no venimos a la luz porque no queremos que Dios nos confronte con el pecado. Pero usted le pregunta, ¿quién ama a Dios? Yo amo a Dios, levanta la mano. Así, ¿quién odia a Dios? Nadie levanta la mano. Pero con nuestros hechos nosotros odiamos a Dios porque no queremos nada con Dios. Y hay que aceptarlo, hermano. Mire, ¿qué es el primer mandamiento que Dios nos da? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Nuestra devoción total y pasión tiene que estar en Dios. ¿La tenemos? No la tenemos. Ese es algo que usted tiene que ir desarrollando a medida que usted va conociendo a Cristo. Entonces, el evangelio de la paz es porque Dios, antes de venir a Cristo, está enojado con nosotros, es enemigo en nosotros. Entonces, ¿por qué vivimos? Se conoce como gracia común, en la cual recibimos el sol, el alimento, la lluvia y todo, porque Dios dice que es perfecto, así que ahí tenemos que ser perfectos como Dios, porque ama a los buenos y los malos, y nos da la gracia común, los beneficios de vivir. Pero llegará el momento en que las personas cuando mueren, termina eso. Y a veces me da tristeza que la gente de afuera me dice, no quiero nada con Dios. Mire, hermano, ya vamos a ver si llego. No creo que no voy a llegar. Nos encontramos en el parque, nosotros estamos yendo aquí por la calle San Ramón y hay unas discotecas por ahí y estaba un montón de bolos, ya le conté, me llevaba unos hermanos que son buenos y estaban unos bolitos ahí, fíjese, y estamos hablando con ellos y cuando llega y le digo al hermano Mario, hermano Mario, venga a predicar, yo me voy a predicar aquí con los que están en el carro. Yo soy satánico, dijo, salta un chamaco, yo soy satánico, no quiero nada. Mire, hermano, y llegan el hermano Mario, el hermano Gregorio, yo no sé qué les dijeron, pero mire, al Ebrestalo llegaron, fíjate. No, y los hermanos, y llegó este que era satánico, decía, yo quiero que baje Dios, dijo, y si baja, si yo le voy a dar, le voy a reclamar, blasfemando, hermano. Mire, y estaban tan desesperados que viene, ¿cómo se llama? Y se para y le dice, el satánico, ya se va a morir, dije yo, y como un infarto le estaba dando. Y el otro pegando, te duele, sí, no. Mire, y le digo, mira, arrepentite, ya te vas a morir. No, yo no quiero a Dios, no quiero nada. Y hasta los ojos le veía negros, fíjate. No, hermano, mire, increíble. Fíjese que no es paja. De repente veo al otro bolo cuando nos veíamos que trae una piedra, va. Y yo dije, ¿qué onda aquí, vea? Entre lo mismo, mire, hermano, cuando uno predica el evangelio, no trae paz, trae espada. Y el mismo bolo dijo, esto está haciendo cosas buenas, fue a traer la piedra a reventársela al satánico. Iba, la hermana Alicia me dice, mire, hermano, llamamos a la policía. Y la policía pasó, pero ni la vimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Pleito. Y yo mando a los hermanos ahí que vayan a llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es un mensaje de paz, en el cual Dios nos reconcilia con Dios. Mire lo que dice Romanos, Dios lo leo, Romanos 5:1, mire lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vengo a Cristo, ya Dios ya no está enojado conmigo, me reconcilio con Dios. Y nosotros, dicen en 2 Corintios, que somos embajadores y llevamos su palabra, pues le decimos a la gente, le rogamos, reconcíliese con Dios. Y ponga atención, cuando dice le rogamos como si Dios rogase, no es que Dios ruega, sabe que Dios no ruega a nadie. A veces yo he visto, antes íbamos a Bartolina, y le decían, te ruego, mira, Dios te ruega que te arrepientas. Y los pandilleros, no quiero nada con Dios. Una vez escuché al doctor La Cueva que decía, Dios no ruega a nadie. Dios manda a todos que se arrepientan y vengan a Cristo. La salvación es un mandamiento, hermano. ¿Y sabe por qué es un mandamiento? Porque es algo bueno para el hombre. Y Dios no lo deja libre albedrío. Dios dice, venía la salvación porque te conviene, como el mandamiento que dice no matarás, no robarás, son mandamientos que me convienen a mí. La salvación es un mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que enseña en 2 Corintios? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Lo que está diciendo es, yo vengo de una nación poderosa, ponía el ejemplo ese, Estados Unidos por ejemplo, y hay un país por allá que es bien pobrecito, va a Nicaragua, vamos a hacerle frente a Estados Unidos. ¿Cómo? Pues armas nucleares, ¿y cómo va a pelear?
Pero ahí viene el embajador de Estados Unidos y le dice al presidente de Nicaragua, mire, le ruego, hombre, que se arrepienta. Mire, allá está mi presidente, le va a mandar toda la potencial nuclear que tiene y lo va a matar. No, que yo no quiero nada con Dios. Le ruego que se arrepienta. Pues ahí somos nosotros. Dios va a mandar su juicio sobre el pecador. Y lo que nosotros hacemos es ir a rogarles, pero yo le ruego. Hey, vení a Cristo. Pero Dios no ruega. Dios da un mandamiento. Dios ya mandó a su Hijo a morir por nosotros. Usted depende si lo quiere o no. El método de salvación es la predicación. Por eso vamos a esos lugares. Pero este chamaco estaba, mire hermano, yo nunca había visto eso. Yo creo que estos días que estoy llevando al hermano Mario, mire, ahí lo vemos ahí que todo, hoy no ha venido, que todo, uno dice, que este hermano cómo grita. No hombre, pregúntele, a nosotros nos contó el testimonio y no se lo voy a contar porque eso es autorizado de él. Pero si usted conociera cómo es el testimonio de él, ahora entiendo por qué él tiene, ¿cómo se llama? El discernimiento de ver espíritus que yo no puedo ver. Pregúntele. Porque yo no había visto eso. No le digo que la gente, ya que vamos a evangelizar y le agarra feo a pelear, se ponen pues. Y yo pensé que se iba a morir, fíjense muchachos, porque muchos jóvenes que están ahí andan totalmente perdidos. Ahora, el evangelio de paz, ahora mire qué más, busque por favor Efesios 2:14, vamos a ver qué otro tipo de paz trae. La paz con Dios es cuando recibimos a Cristo, es el evangelio de paz. Mire lo que dice Efesios 2:14, esto lo expliqué la vez pasada. Ya voy a terminar, hermano, vamos a ir despacio y después lo vamos a ver después, porque quiero sacarlos temprano, porque no quiero que lleguen tarde. El pastor me dijo, sáquelos temprano, me dijo, para que estén contentos. Yo no sé si es cierto. Bien que cuando salen temprano salen contentos, y cuando salen tarde van enojados. Ya vamos a ver si es cierto. Mira lo que dice Efesios 2:14, ¿lo tiene mi hermano? Porque Él, ¿quién es Él? Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando de la pared del muro del templo, mire, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados, esos mandamientos de los animales impuros no les permitía relacionarse con los judíos. Los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Otro beneficio que Dios nos da cuando recibimos esa paz del evangelio es que ya no tenemos que tener conflicto entre nosotros. Ahora, ¿pasa eso? Bien difícil. En el caso, por eso con la ley del capítulo 10, vemos por qué Dios le mandó un ángel a Cornelio y fue personalmente donde Pedro, porque es bien difícil. Y nosotros, mi hermano, oiga bien, tenemos que tener esa deferencia para con el hermano. A veces nosotros juzgamos al que es pobrecito, al que tiene a muchachas que vienen con niños y a veces los hermanos en vez de ayudarlas van viendo cómo les caen, anda, aquí hay de todo, ¿verdad? Pero no debería ser así. Nosotros deberíamos de ser, así como Dios ha abolido las enemistades, cualquier persona, un solo pueblo. Fíjese que eso es lo bonito en Estados Unidos, ¿sí? Que allá usted personas que allá andan mujeres que andan todas locas, va enseñando todo el cuerpo, pero hay mujeres que andan tapaditas, que son como tipo musulmanas, y ahí andan, ¿sí? Y no les da pena, digo. Pues sí, porque ya, ellos se ve raro, pues que anden así, y es bien raro, pero ahí andan, miren, tapaditas y todo ahí, y lo que bonito es que cuando uno va a la iglesia y se congrega, ahí estamos todos unidos, y así debería de ser, hermano. A veces salimos peleando y lo tenemos de menos, pero la paz de Dios es una paz entre hermanos, una paz con los enemigos. Por eso dice en Mateo que tenemos que amar a nuestros enemigos, porque Dios nos ha dado paz. Una paz, así como lo dice aquí, quita todas las tradiciones y las barreras que tenemos ahí. Busque por favor Juan 14:27. Hay una paz en el creyente también, que es una paz interna, hermano. Ahí vamos a terminar en eso, porque me faltan 2 minutos para que salgamos luego. Y cantamos y oramos y terminamos. Juan 14:27. Dios envió, dice, mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz. Miren lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es la paz de Dios, mi hermano? Oiga bien. A mí me encanta porque cuando usted se mete con Dios, todos estos beneficios de Dios le llegan a su vida. Yo he andado en lugares, mi hermano, donde salen pandilleros. Bueno, o en el penal usted puede encontrar ahí situaciones bien complicadas, pero una cosa experimentado, fíjate. Usted puede andar en valle de sombra de muerte, pero si Dios está con usted, usted tiene paz. Yo me acuerdo, un ejemplo nada más, una vez predicando ahí en el penal,
y habían un cuartito que nos habían dado, lo habían pintado de amarillo con el proyecto ese Yo Cambio, empezaba ese proyecto Yo Cambio. Y estaban los hermanos ahí en la predicación se prestaba para decir que si usted le va a dar algo a Dios, tiene que ser algo de su esfuerzo. Como David, ¿verdad? Que le decía, cuando venían ángeles destruyendo a todo el pueblo, y le dice el del Ornán, el Jebuseo, yo te guardo todo para el sacrificio. No, yo no le guardo a Dios nada que me cueste. Y entonces le digo, mire, usted tiene que darle a Dios ofrenda de su trabajo, de lo que le cueste. Y ellos habían pintado todo eso ahí, de la extorsión que estaban haciendo, porque ahí estaban extorsionando para afuera. Mire, hermano, cuando yo digo eso, ahí estaban los del viejo Lin y todos se me quedan viendo a mí y se le quedan viendo a los que estaban ahí. Yo ya me quedé aquí, dije. Pues sí, porque, ay, hermano, si ahí ustedes lo meten, pero usted no sabe si va a salir. Pero ¿sabe qué es lo que uno siente cuando hace las cosas? Uno siente paz. Y cuando salí, solo me acuerdo que así de reojo, como estaban hablando de mí, y me quedaron viendo. Pero eso es lo bonito, hermano, que cuando usted está con Dios, esa paz de Dios, no importa el conflicto que usted tiene, usted está tranquilo y siente paz porque sabe que Dios está con usted. Pero cuando usted anda mal, cualquier cosa le quita su paz. Mi esposa no hace bien la comida, ya estoy peleando con ella, imagínese, me voy a meter al penal, tengo paz, y con mi esposa tengo guerra. Que ahí somos, hermano. A veces tenemos que meternos con Dios. Mire lo que dice, busque el 16:33, por favor. Ahí adelante, Juan 16:33. El evangelio de Dios, oiga bien, las palabras de Dios tienen que darnos paz. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Mire lo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano que sabe que está en el mundo, sabemos que vamos a enfrentar situaciones difíciles, hermano. Y van a llegar, mire, yo me he enfrentado con situaciones que jamás pensé. Y solo para poner un ejemplo, Dios me pone, con todo respeto, en mi familia que he tenido conflicto, en mi trabajo tengo conflicto. Yo siento que Satanás utiliza a toda la gente allá, mire, y están fregándome. Y yo me pregunto, fíjese, porque esto me duele. Y le digo, Señor, ¿y qué hago mal? ¿Qué hago mal? Yo, mire, hermano, con todo, yo amo a mi mamá y todo eso, pero mis hermanos andan haciendo cosas que no son correctas. Y yo hago lo correcto en la medida que puedo, pero no soy querido por eso. Porque uno va a confrontarlos en su vida ya. Voy al trabajo, ellos hacen las cosas mal, yo las hago bien, soy confrontado por eso. Voy a la iglesia, yo quiero escuchar palabra de Dios, porque no hay palabra de Dios en la casa. Yo me siento, mi hermano, yo estoy en un ambiente en el cual estoy como que, como dice Efesios, ¿verdad? No tenemos mucho contra carne y sangre, pero estamos así. Por eso es que yo he decaído. Y llegué a un punto que a veces yo dejé de amar y empecé a odiar. Todos los días que lo estén fregando uno, man. Y a veces uno, yo soy honesto, man, y empecé a odiar. Por eso me fregué la espalda la vez pasada. Yo estaba peleando con alguien y me acuerdo que tuve ese accidente y le digo, ya sé por qué. Yo no debo odiar, yo soy cristiano. Pero le pido a Dios, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar esta situación? ¿Hasta cuándo? Cuando uno está en Cristo, hermano, y uno se viene a meter a las cosas de Dios, uno encuentra paz. Y hasta en su día de muerte, usted puede tener paz en su corazón y puede morir tranquilo. Porque Cristo vino a darnos una paz completa en nuestra vida. Paz con Dios, paz con los hermanos y paz interna, porque Él nos ha perdonado. Acérquese, hermano, el evangelio que hemos escuchado es un evangelio de paz. Vívalo, haga lo posible en su vida y Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Nos vamos a quedar hasta aquí, hermano. Después vamos a ver lo demás. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar.